Buenos días amigos oyentes, le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la 96.9 FM y nuestros canales de Facebook y YouTube. Les saluda Sebastián Melier y eso es El Experto Arte y Cultura. Estamos con nuestro primer invitado, Francisco Echeverría, que es el primer pianista del Ecuador, es decir, el pionero en ese estilo tan especial. ¿Estamos escuchando algo de Francisco? Francisco es pianista, director musical y productor. Y sigue siendo un referente, es el pionero, pero sigue moviéndose, es como un referente en movimiento. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué estamos escuchando? Bueno, primero, gracias por la invitación. Estamos escuchando un tema que podríamos decir que está dentro del género de jazz fusion y se llama Portrait, una composición mía. Entonces tú compones y haces, bueno, covers, haces las dos cosas. Sí, compongo y hago también estándares de jazz y toco, obviamente, tú sabes que yo vivo de la música, toco otro tipo de géneros también. Hace ya 40 años que estás en eso. El jazz es... ¿Cómo llegó el jazz a tu vida? Bueno, en primer lugar quería hacerte una pequeña aclaración. Sí estoy dentro de los pioneros del jazz aquí en nuestro país, pero no fui el primer pianista de jazz del Ecuador. Antes hubieron otros pianistas. Yo soy, de acuerdo a la investigación que hicieron mi equipo, de mis amigos, colaboradores que están ahí siempre en todo, yo vengo a ser el primer pianista de Guayaquil, de jazz. Okay. ¿No? Eso es algo innegable. Hubo antes otro pianista de jazz en Guayaquil, pero no era nacido en Guayaquil, nació en Quito, Héctor Manito Bonilla, un pianista que yo considero jazzista, pero era quiteño, no era guayaquileño. Por eso es que me consideran a mí como el primer pianista de jazz de Guayaquil. Ahora, ¿por qué te digo jazzista? Porque tocar jazz, cualquiera puede tocar jazz, pero ser jazzista es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tocar tango, pero no soy tanguero. Entonces, yo sí considero a Manito Bonilla un jazzista, ¿no? Y obviamente me considero yo también no solo un pianista de variedades, sino también un jazzista. ¿Por qué jazzista? Porque entiendo el vocabulario y el lenguaje de jazz y puedo transmitir mi pensamiento y mi mensaje a través de ese lenguaje. Por eso me considero jazzista. ¿El jazz es algo que se aprende o se empieza a tocar? Tú eres pianista, tú empezaste a tocar como algo clásico, o el jazz es el jazz y tiene su aprendizaje. ¿Cómo es? Bueno, claro, el jazz tiene todo una carga académica que hay que consumirla, ¿no? Pero también está el otro aspecto, que es el escuchar. El escuchar es fundamental. Si tú vas a una escuela de jazz y estudias toda la teoría musical, pero no escuchas jazz, jamás vas a llegar a ser jazzista. O sea, hay muchos puntos para llegar a dominar el género y para lograr que el nivel suba. Yo creo que existen tres cosas. Primero, la práctica, el hábito. Hay que estar ahí todo el tiempo. La parte técnica, que es el estudio, hay que estudiarlo. Y bueno, y lograr un estilo propio, porque al principio uno, y es normal, y esto sucede creo que en todas las disciplinas artísticas, uno va cogiendo de otros y comienza a imitar, consciente e inconscientemente, pero al final, en algún momento del camino, uno encuentra su propio código, o sea, el código individual. Entonces, si unes todas esas cosas, yo creo que tienes como resultado un jazzista que va en la línea. Tú hablas de escuchar, que hay que escuchar jazz para ser jazzista. ¿Qué te emocionó escuchar por primera vez? Mi madre tenía un álbum de Glenn Miller, de las grandes orquestas, ¿no? Que me gusta, pero no te voy a decir que me movió el piso. Yo era muy niño, ¿no? Pero cuando lo escuché a Bill Evans, sí sentí una
algo que no había sentido antes, ¿no? Una atracción, una curiosidad. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo este hombre? Porque uno estaba acostumbrado a escuchar las cosas que sonaban en la radio, ¿no? Y de repente escuchas en casa un pianista que está haciendo improvisación, pero que no sabes que es improvisación. Uh-huh. Y tú dices, pero no entiendo qué es lo que está haciendo, pero suena increíble, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese acercamiento que tuve con Bill Evans a temprana edad fue lo que llegó a desembocar después de los 20, ¿no? En esa atracción. ¿Y cuál es el estilo de Bill Evans? ¿Cómo se define eso? Bill Evans es un pianista moderno de jazz. Él obviamente pasó por muchas etapas, pero encontró en la armonía modal el lugar de él, ¿no? Donde él se desenvuelve como pez en el agua. Entonces, él, de alguna forma, en su momento, y en Nueva York, ayudó a modernizar el jazz. O sea, es parte de la evolución y es parte de ese momento en que el jazz estaba alcanzando la madurez, la adultez. Ajá. Cuando tú tenías 15 años ya tocaba el piano y por ahí escuché que tocabas piano a tu mamá, boleros de Armando Manzanero, sí, oye, a los 15 años. ¿Sabes? Sí. Como eso ya sabías que el piano iba a ser el instrumento de tu vida, ¿sabías que tu vida iba por ahí o fue después como casualidad? O sea, el piano me acompañó desde que yo nací, porque mi madre compró el piano cuando yo estaba en la barriga de ella, ¿no? Entonces siempre fue parte de mi vida. Quizás en los primeros años yo no sabía que iba a ser mi vida entera, pero conforme iban pasando el tiempo, eso se iba poniendo más sólido, porque yo también tenía otros intereses, ¿no? En el aspecto deportivo, empecé a estudiar medicina, me gustaba mucho la medicina, pero la música y el piano estaban ahí siempre. El bolero también me parece que es uno de mis géneros que también están ahí. Cuando tú, bueno, la gente nos puede ver ahí en YouTube, la gente ve tu rostro y te conoce porque a lo largo de 40 años en algún momento te vieron tocar, ¿no? ¿Cuáles son los momentos que más disfrutas? Porque tú, es complicado, porque a veces das concierto, la gente te viene a ver, pero a veces tú acompañas cenas o tocas en un bar y todo. ¿Cuáles son los momentos que más se disfrutan como músico? Yo disfruto muchísimo cuando logro conectar con la gente. Puede ser en un concierto, porque puede ser un concierto y estar ahí 300 personas y las personas, con que haya una que esté realmente conectada, que yo la puedo ver, yo puedo sentir, porque siempre hay un intercambio de energía entre el músico y el público, pero no siempre todos están conectados con uno. Cuando yo estoy tocando incluso en un restaurante donde no vienen a escucharme, vienen a comer y a conversar y a tomarse un trago, pero veo que una persona me mira y está disfrutando de lo que yo hago, eso para mí, ya estoy pagado ya. El jazz, ¿qué toca en la fibra de las personas? Porque es una música que algunos piensan que es elitista, porque a veces es difícil de comprender, porque hay improvisaciones. En tal caso, ¿qué tocó en ti el jazz? No considero el jazz como algo elitista, todo lo contrario, me parece que viene de un extracto popular. Uh-huh. Y quizás, como tú dices, claro, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Si estamos en un lugar donde no estamos acostumbrados a escuchar jazz, obviamente que podría ser de ciertas élites. Pero el jazz, al principio, puede que no te diga nada. Pero si tú le das una oportunidad y comienzas a escuchar jazz y comienzas a investigar y todo eso, te va a atrapar. Te va a atrapar porque la improvisación, si bien es cierto que no es patrimonio del jazz, porque la improvisación la pueden usar en todos los géneros musicales, sin embargo, en el jazz es un elemento fundamental. No puede existir el jazz sin improvisación. Tiene que existir ese momento en que uno se expresa con sus propias palabras o su propio instrumento musical a través de un discurso que está basado en el tema de la canción, pero que no es la melodía original, sino que uno lo va deformando y uno va diciendo las cosas que tiene que decir
a través de su instrumento, pero como tema principal la canción que estás tocando. Es a veces, claro, es un poco abstracto, a veces no se entiende bien esto, pero una vez que tú ya lo tienes, que ya has escuchado temas de jazz y todo eso, pues no puedes hacer nada, te dejas atrapar. Aquí en Guayaquil hay un club de jazz que se llama La Cueva, creo que es el único que hay, el primero que hubo. Cuando un jazzman entra en un club, a veces se sube al escenario, comparte y hay esos jam, no sé si se llama así, y tú tocas, improvisas con otros. ¿Cómo ahí uno se mide? Porque uno no puede subir y hacer cualquier cosa. Así, dentro de la improvisación hay reglas. Tú viviste esos momentos donde tuviste que ver si ya dabas la talla. Sí, claro. Y eso es a través del tiempo. Cuando tú crees que ya estás preparado y te subes por primera vez, te pueden traicionar los nervios. O no. O te vas con un mal sabor de boca y dices, pude haber hecho algo mejor, ¿no? O sea, siempre es así. Pero el jam es como que una prueba. Una prueba porque tú en el jam tocas con personas que nunca has tocado en la vida. ¿Y qué es lo que haces ahí en el jam? Los estándares de jazz, ¿no? Entonces, estándares siempre se tocan en la misma tonalidad y todo el mundo los conoce. Cuando hay un tema que no conoces, se dice, vamos a tocar a libro abierto. O sea, abres el libro y lo lees, ¿no? Pero nunca lo has tocado antes. Y si son temas que los has tocado antes, igual también es un desafío, porque estás tocando improvisaciones y creaciones en tiempo real con otras personas e intercambiando eso con otras personas, y no resulta fácil al principio. Después ya, obviamente, con la experiencia y todo eso, el jam se hace justo y necesario. Y debe ser algo que se disfruta mucho. Lo disfrutas muchísimo. El jazz se conoce como New Orleans, Nueva York, como los lugares donde el jazz es casi una tradición, todo el mundo sabe de esto. ¿Tú estuviste en esos lugares y tú participaste en alguna agrupación? Sí, bueno, yo considero que New Orleans es un lugar precioso y donde podríamos considerar que nació el jazz. Pero el tipo de música es muy distinto. Por ejemplo, yo no toco ese estilo de Dixieland o de New Orleans. Me encanta, pero no lo toco. El jazz, cuando llegó a Nueva York, después ya de algunos años, alcanzó ya esa madurez, esa evolución, ¿no? Que es el jazz de Nueva York de los años 40, que es lo que realmente yo toco, ¿no? Y la mayoría de los jazzistas somos herederos del bebop, que fue en los años 40, ¿no? Sí, en Nueva York estuve en algunos lugares, siempre he visitado clubes, no he participado en todas las jams que he querido participar, pero sí he hecho un par de intervenciones. Hay un lugar lindo que se llama Anyway Café ahí en Nueva York, en Manhattan, ahí he tocado también. Y he tocado también en Puerto Rico, había en San Juan un club de jazz que se llamaba Carly's Café, y ahí también estuve en un jam muy, muy divertido. Y el jam, cuando los músicos se bajan, no se conocían, pero ¿y de qué se hablan ahí cuando bajan del escenario? ¿Cuál es el tema? Oye, lo hiciste bien, eso me gustó. Exactamente. ¿Así? Sí, sí, exactamente, sí. Esto es como cuando te subes al ring a pelear con alguien que no conoces y te das pero golpe y cuando ya se bajan, se acercan y se hacen amigos muchas veces para siempre. Se convierten en grandes amigos tuyos. En el jam es lo mismo. Cuando ya te bajas y ya estás tranquilo, porque igual es un momento en que te sometes a una presión alta, ¿no? A una presión, y estás nervioso y estás con la adrenalina y todo, y una vez que estás tocando ya disfrutas y todo eso, te bajas y tú quieres hacerte amigo de las personas que han estado contigo en el escenario. Y es pura magia, porque es un momento irrepetible. Ese momento nunca volverá a suceder, ¿no? Sí, es mágico. La única forma de conservar ese momento es cuando lo graban, nada más. De ahí, olvídate, nunca más va a volver a suceder. Hablando de grabaciones, cuando uno habla de jazz, la figura que viene a la mente es Miles Davis. ¿Por qué Miles Davis es tan universal? ¿Y por qué es tan famoso? ¿Y por qué la gente lo sigue viendo como el representante del jazz?
Bueno, Miles es un músico que su personalidad es increíble, ¿no? Es un tipo que cambió la música durante mucho tiempo. O sea, él fue el que marcó la dirección del jazz y de la música en Estados Unidos. No una, varias ocasiones. Era un líder innato, ¿no? Por ejemplo, en el año 48, cuando conoció a Gil Evans, no Bill, sino Gil Evans, el canadiense, y hizo él este proyecto del Cool, The Birth of the Cool, ¿no? Las cosas ya estaban creadas, las cosas estaban sobre la mesa, pero no veían la luz. Entonces Miles vino y organizó todo esto y los llevó a tocar en un club en las noches, practicaron el ensamble, y ahí fueron a grabar, y ahí nació el The Birth of the Cool en 1949. O sea, era un líder, claro, criticado también, porque decían, no, él cogió las partituras y se robó prácticamente todo. No es que se robó, sino es que alguien tenía que sacar a la luz esto, ¿no? Miles tenía su personalidad, entonces puso Miles Davis y su noneto. Obviamente a mucha gente no le gustó eso, pero porque el proyecto integral no era de él. Él cogió la idea de otros, pero no es que se la robó. Él estuvo ahí y dijo, vamos a organizar esto, ¿no? Y así, como vimos que Miles tuvo mucho que ver en el nacimiento del Cool, Miles tuvo mucho que ver en el nacimiento de la fusión, por ejemplo. Él fue el primero que cogió los instrumentos y los electrificó. Él nunca antes se había tocado jazz con un piano eléctrico. El mismo Herbie Hancock, él narra en sus entrevistas y cuando él habla, dice, Miles me llevó a un estudio de grabación y no había piano. Y yo le digo, ¿dónde está el piano? Dijo Herbie Hancock. Ese. Y dijo, pero eso es un juguete. Y no era ningún juguete, era nada menos que un Fender Rhodes, que después se convertiría en uno de los instrumentos favoritos, no solo de Herbie Hancock, sino de Chick Corea y de todos ellos. Entonces, Miles era un tipo visionario. La visión de Miles para hacer las cosas, para crear, para cambiarlas, es un músico que a lo mejor como instrumentista puede que no sea el más grande de todos, ¿no? A mí me gusta cómo toca, me gusta cómo articula su trompeta y todo eso, pero existen otros trompetistas que me gustan más. Pero en cambio él como personaje en la historia del jazz, yo creo que él es top. Estamos con Francisco Echeverría, vamos a nuestro primer corte comercial, regresamos en un momento. Pero antes de esto, el verdadero ahorro en herramientas y ferretería está en la nueva Ferremundo Art Discount Store, ubicada en la Avenida de las Américas, diagonal al Centro de Convenciones. Visite su tienda y obtenga los mejores precios. Regresamos en breve. El Experto por la 96.9 FM. Oiga, compadre, ¿para dónde va usted tan feliz? Compadrito, voy rumbo a la fiesta del fútbol 2026. ¿Y cómo va a ir a la fiesta del fútbol? Si eso es carísimo. Facilito, compadrito. Con tu jugada ganadora de Agripack por tus compras al contado, obtienes cupones para el sorteo de 11 viajes todo pagado, donde verás a tus jugadores favoritos en vivo. Además, televisores, celulares y un montón de premios cada semana. Y todo esto solo por comprar los productos que tanto necesitamos. ¿Y todos los productos de Agripack participan? Sí, compadrito. O sea, es doble ganancia. ¿Y qué estamos esperando, pues? ¡Vamos para Agripack! Promoción válida del 10 de noviembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. Aplican restricciones. ¡Qué calorón! No te me derritas. Si te tomas un Suerox, activas la hidratación con 8 iones. Sodio, potasio, ayudan a aprovechar mejor el agua. Citrato, calcio, magnesio, optimizan la hidratación. Cloruro, zinc, lactato, potencian la recuperación. 8 iones que te activan. Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Prueba el nuevo sabor Suerox Uva. El Experto por la 96.9 FM. Una plataforma informativa para conocer sobre producción, salud, educación, sostenibilidad, deporte, arte y cultura. Una nueva forma de comunicación a través de las voces de profesionales y protagonistas. No te lo pierdas a las 8:30 de la mañana. El Experto
por la 96.9 FM. ¿La acidez no te deja disfrutar la comida ni dormir bien? Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. En una endoscopía vemos el ácido quemando las paredes del estómago y esófago. Yo recomiendo QG5 Plus. Su efectiva fórmula con 3 activos recubre y protege aliviando rápidamente acidez, indigestión y reflujo. QG5 Plus para la acidez. El experto por la 96.9 FM. Experto arte y cultura, estamos con Francisco Echeverría, que también se llama Luis Romero, pero vamos a hablar de eso después. Que también se llama. Pero claro, Francisco, si hubieras sido médico, ¿hubieras tocado jazz de alguna manera o no? No lo sé, pero yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, porque es algo inherente en mi vida, ¿no? El jazz creo que iba a estar ahí presente, así yo me hubiera hecho astronauta. Te dije Luis Romero porque Francisco Echeverría no es o es tu nombre y apellido. Francisco es mi segundo nombre y Echeverría es mi segundo apellido. Yo soy Luis Francisco Romero Echeverría. ¿Y por qué escogiste el segundo apellido, el segundo nombre? Bueno, yo escogí el segundo nombre y el segundo apellido fue en honor a mi mamá, porque fue la persona que me guió en la parte artística. Ella era también artista, era pintora, escritora, literata, una mujer intelectual muy, muy interesante. Y le gustaba la música también. No tocaba ni cantaba, pero sí era una persona que gustaba mucho del arte. Así que para mí, mi mamá fue como que yo seguía y quería por ahí imitarla, quería aprender de ella, ¿no? Yo le escuchaba mucho de las cosas que ella me hablaba sobre la música y el arte, y no solamente la música, sino otras disciplinas. Y ya finalmente yo dije, bueno, esta mujer se merece un tributo, se merece algo, entonces me pongo el nombre y el apellido de ella. ¿Ella conoció tus éxitos? ¿Tus inicios? Sí, claro, la primera etapa sí, la etapa más difícil, la etapa en que uno recién está luchando por darse a conocer, luchando por tener un lugar, un espacio en el mundo del arte, en el mundo del jazz, no es fácil. Entonces ella fue testigo y me acompañó a todo. ¿Y era crítica? Muy crítica. O sea, al principio era como que, ay, mi hijito, qué lindo, todo lo hace bien. Pero ya cuando fui creciendo, sí, fue muy crítica conmigo. Y yo era crítico con ella. O sea, nosotros éramos dos tipos que nos dábamos palo a veces. ¿Cómo uno se alimenta después de 40 años? Ya alcanzaste obviamente un nivel de excelencia, pero en la música, como cualquier cosa, uno tiene que crecer, tiene que progresar. ¿Cómo uno se alimenta como jazzista? O sea, nunca se alcanza el nivel que uno quiere. Uno tiene que trabajar todos los días por eso. Uno tiene que practicar lo más que puede y lo más que pueda, y tienes que escuchar todo el tiempo. O sea, tienes que vivir eso constantemente para poder seguir y aprender, o sea, seguir estudiando todos los días, ¿ya? Y practicando lo que estudias. Aunque no te salga, tratar de que te salga, ¿no? Y yo creo que no hay un punto final en esto. Es una evolución constante. Estamos escuchando notas de jazz. Ahora la inteligencia artificial puede hacer cualquier cosa, sí, y puede hacer jazz también. Sí, todo. ¿Tu oído te permite hacer la diferencia entre algo verdadero y algo que no lo es? ¿O estamos llegando a un nivel de tecnología tal que es complicado? Es complicado. Al principio, cuando surgió esto de la inteligencia artificial, sí podía darme cuenta de ciertas cosas. Pero hoy por hoy no. Es perfecto. De hecho, es demasiado perfecto para ser real. ¿Y cómo haces tú para ir a un lugar, decir, bueno, yo soy Francisco Echeverría, primer pianista de Guayaquil, soy muy bueno, hice discos, hice conciertos del mundo entero, y ellos dicen, no, pero yo voy a poner un playlist? Lo que dice mucha gente. ¿Qué te hace necesario a ti como artista? Bueno,
Empezando porque mi música, mis composiciones, mi forma de pensar, mi forma de expresarme, mi pensamiento, eso es algo único. Y eso va conmigo, ¿no? Yo normalmente no busco, yo espero que me encuentren, porque eso, yo con la experiencia que tengo, eso de ir y proponer, hoy quiero tocar aquí, todo eso no, a mí no me ha resultado nunca. Yo lo que hago es tocar donde tengo que tocar y uso pues las redes sociales como una vitrina para que vean lo que estoy haciendo y espero que se acerquen y que me llamen, ¿no? Pero me ha pasado lo que tú dices, en que me dicen, no, ya no te estamos llamando porque estamos poniendo la música ambiental. Pero esa es la historia, no es ni mi historia ni la historia de los músicos ecuatorianos. Esa es la historia de la música popular en todos los lugares del mundo. En el mismo Nueva York, cuando reemplazaron las grandes orquestas por la máquina de discos. Cuando reemplazaron, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo, a los grupos en vivo por el disc jockey, el DJ. O sea, eso es algo que toda la vida ocurrió y creo que va a seguir ocurriendo. Siempre, para ahorrarte un dinero, vas a contratar algo que es más barato, más práctico, o simplemente vas a poner un play y listo. ¿Va a ocurrir? Sí. Pero asimismo hay personas que aprecian el arte, asimismo hay personas que aprecian el tener músicos en vivo. Eso es inigualable, eso no se compara con nada, porque tú me dices, pero Francisco, ¿tú escuchas un disco? Sí, lo escucho, lo aprecio, me encanta, lo disfruto, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque el disco está perfecto. Los músicos que están tocando ahí son imperfectos, van a cometer errores, y eso es increíble cuando se hace en vivo. Cuando tú puedes ver cómo el músico tiene la capacidad de perderse y encontrar el camino de regreso. Eso es algo increíble. Cómo el músico tiene la capacidad de tocar una nota que no era y convertirla en algo delicioso. No, eso es algo... ¿En qué momento de tu carrera te encuentras? ¿Cómo defines ese momento que estás viviendo ahora? Bueno, después de algunos años, ¿no? Sí, yo estoy ya en los 40, ¿no? Estoy 40 años de carrera artística, tengo 62 años de edad, ¿no? 40 años de carrera artística, me ha pasado de todo, he vivido muchas experiencias buenas, malas, pero te puedo asegurar que las experiencias más lindas y más gratificantes han sido en la música, en el escenario, con personas que han tenido que ver con el arte, con la música. Entonces, no me arrepiento absolutamente de nada. Pienso que fue la mejor decisión de mi vida continuar con la música y hacer de esta mi profesión. ¿Dónde me encuentro? Me encuentro en un lugar donde no creo que he alcanzado la cima para nada, estoy muy lejos, pero creo que he dado los pasos correctos y quiero firmemente continuar. Bueno, y también estás bien acompañado en la vida. Eso es importante. Importantísimo. Es importantísimo. Primero tengo a mi pareja, que es mi novia, que es no solamente mi inspiración, sino es que es una persona que lidera el equipo que trabaja conmigo. Tengo el personal de músicos, el equipo que toca conmigo, son los mejores. Y no solamente son grandes músicos, sino es que hemos formado una familia. Somos familia, nos queremos muchísimo. Cuando uno toca música, siempre hay lo quiere materializar o quiere hacer un viaje o quiere hacer un concierto especial. ¿Hay algo que tienes pensado, que quisieras lograr? ¿Cómo? No sé, hacer un disco, ir a un lugar para tocar algo específico, o no es eso, o cada día se produce la magia. No, yo dejo que las cosas fluyan cada día, ¿no? Las cosas surgen de un momento a otro y nosotros las aprovechamos y las disfrutamos, y como tú dices, todo esto está lleno de magia, todo esto está lleno de amor, todo esto está lleno de cosas increíbles. Y nosotros hacemos música y grabamos, pero no es que tenemos como, vamos a grabar un disco. No, nosotros no hacemos eso.
vamos a grabar un tema, sí. Porque una vez que surge la idea y una vez que la desarrollamos y la escribimos y la pulimos y ya tenemos el tema listo, sí, hay que grabarlo, obviamente, hay que tenerlo grabado. Entonces, esa ilusión, ¿no? Vamos al estudio a grabarlo y ya tenemos el tema grabado. Eso sí. Pero decirte que queremos hacer álbumes y todo eso, o ir a algún festival de jazz, no, en concreto, no, si nos llaman, increíble. Pero estamos bien. Tú compartes tu vida entre el jazz y el deporte, y un deporte que no es tan común, que es el box. Tú boxeas desde hace mucho tiempo. ¿Te has puesto a pensar lo que tienen en común el jazz y el box? Porque yo sí veo algunas cosas. Sí, hay ¿Qué bastante. ves tú? Muchísimas. En ambos casos hay un trabajo previo. O sea, tienes que estudiar y tienes que usar la técnica en ambos casos para ser hábil en lo que vas a hacer. Pero una vez que te subes al escenario o que te subes al ring a pelear o a tocar, hay un momento en que la improvisación es lo más importante. ¿Y qué ocurre ahí? Que tú cedes a la inconsciencia lo que vas a hacer. O sea, no estás pensando, voy a lanzar un golpe aquí y que acá y que me voy a mover por acá. No, simplemente fluye. O sea, es un momento en que la inconsciencia trabaja, ¿no? Pero tiene que haber un trabajo previo, porque si no sabes qué hacer ahí, no puedes hacer nada. Lo mismo ocurre en el jazz. Estudias todo lo que quieras, pero una vez que estás tocando, tú no estás consciente que voy a poner este acorde y luego esta nota. No, eso fluye. Todo es mágico, inconsciente, todo eso fluye, ¿no? Van ocurriendo las cosas, pero claro, ya se estudiaron con anticipación. ¿Y cómo llegaste al boxeo? Bueno, yo empecé desde muy pequeño con las artes marciales, ¿no? Yo estuve involucrado con el Kung Fu, un estilo que se llama Hung Gar, que es del sur de China, y estuve entrenando Kung Fu durante 45 años. O sea, soy cinta negra, tengo lo que le llaman en karate o llaman Dan, nosotros le llamamos Tuan. Tengo un quinto Tuan en cinta negra de Kung Fu, en mi estilo. Y eso deberías decir cuando das un show, para si acaso la gente no quiere pagarte el contrato. Eso me parece importante decirlo. Tú lo harías. pero claro que sí. Entonces, siempre he hecho kickboxing. Cuando era joven se llamaba Full Contact. Y después ya me gustó muchísimo el asunto del boxeo. Y tengo algunos años en el boxeo. Francisco, llegamos al final de la entrevista, pero quisiera que digas a los oyentes dónde te pueden escuchar. Sé que hay algunos lugares fijos, a veces cosas específicas. ¿Dónde te podemos escuchar? Bueno, las cosas van saliendo así de un momento a otro, pero ahorita tenemos una presentación muy especial que me gustaría mencionar, que es en Odisea, el Club de Jazz, Cava, la Cava, que queda en San Borondón, el miércoles 25 de marzo, que ahí voy a estar con la banda tocando los temas nuestros. Perfecto. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por venir, por compartir la música, el box y todo lo que hace parte de tu vida. Gracias. Terminamos el primer segmento. Vamos a un corte comercial, pero antes, el verdadero ahorro en herramientas y ferretería está en la nueva Feremundo Art Discount Store, ubicada en la Avenida de las Américas, diagonal al Centro de Convenciones. Visite su tienda y obtenga los mejores precios. Ya regresamos en breve. El experto por la 96.9 FM. Oiga, compadre, ¿para dónde va usted tan feliz? Compadrito, voy rumbo a la fiesta del fútbol 2026. ¿Y cómo va a ir a la fiesta del fútbol? Si eso es carísimo. Facilito, compadrito. Con tu jugada ganadora de Agripack por tus compras al contado, obtienes cupones para el sorteo de 11 viajes todo pagado, donde verás
verás a tus jugadores favoritos en vivo. Además, televisores, celulares y un montón de premios cada semana. Y todo esto solo por comprar los productos que tanto necesitamos. ¿Y todos los productos de Agripack participan? Sí, compadrito. O sea, es doble ganancia. ¿Y qué estamos esperando, pues? ¡Vamos para Agripack! Promoción válida del 10 de noviembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. Aplican restricciones. ¡Qué calorón! No te me derritas. Si te tomas un Suerox, activas la hidratación con 8 iones. Sodio, potasio, ayudan a aprovechar mejor el agua. Citrato, calcio, magnesio, optimizan la hidratación. Cloruro, zinc, lactato, potencian la recuperación. 8 iones que te activan. Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Prueba el nuevo sabor Suerox Uva. El Experto por la 96.9 FM. Una plataforma informativa para conocer sobre producción, salud, educación, sostenibilidad, deporte, arte y cultura. Una nueva forma de comunicación a través de las voces de profesionales y protagonistas. No te lo pierdas a las 8:30 de la mañana. El Experto por la 96.9 FM. ¿La acidez no te deja disfrutar la comida ni dormir bien? Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. En una endoscopía vemos el ácido quemando las paredes del estómago y esófago. Yo recomiendo QG5 Plus. Su efectiva fórmula con 3 activos recubre y protege aliviando rápidamente acidez, indigestión y reflujo. QG5 Plus para la acidez. El Experto por la 96.9 FM.